Iglesia del Nuevo Orden Satán México. Bienvenidos. Publicación del maestro Noah Gambino. Respondiendo a las preguntas del señor Walter Riley. ¿Uno que es mejor, satanista o satánico y por qué? No existe uno mejor que el otro por ser corrientes distintas. El satanismo parte de la creencia de un ser y el satánico parte en que es ese ser. Hay personas que confunden ambos y veamos por qué. Gracias a Anton LaVey hay mucho niño rata diciendo por ahí que son demonios terrenales, que son amos de su universo y son creadores, repiten hasta el cansancio sus reglas, y si no lo crees no eres como ellos. Pues ¿qué crees? Hasta Anton LaVey reconoció que Satán es un ser existente y lleno de poder, no fue sino hasta una avanzada edad que dijo. Y pude ver esa fuerza que creí venía de mí, siempre la llamé sin creer que un día llegará. ¿En dónde ocurre eso? Así habló el Mr. Don Satanás, uno de sus últimos libros. Es por esa razón que unos piensan que el satanismo es ateísmo y el satánico es el creyente, pero es al revés. El satanismo proviene de la creencia en Satán, en un plano existencial más allá de lo que podemos palpar, en que existen seres que no están en la misma frecuencia que nosotros y combinamos planos. En cambio el satánico hace ritos, buscan demonios pero no implica un respeto, es un simple juego de poderes a diferencia del satanismo que tiene una base de mutuo respeto. En sí la culpa es de quien mal informó, un claro ejemplo es porque el señor Michael Aquino cambió el nombre de Satán por Set, para evitar todo ese ajetreo de dar explicaciones de a quién sirven y por qué. Ya que era una época en la cual pensaban que se robaban a los niños para hacer rituales, que los satánicos adoradores de Satán hacían maldades y eran gente mala y excéntrica. Por un lado, los cultos satánicos dominaban la imaginación popular y la creencia de que eran los legítimos servidores del diablo. Por otro lado, la veía haciendo excéntricas fiestas llenas de sexo y desenfreno, celebrándose sin la necesidad de creer en algo. Pero ¿por qué esa mentalidad del sumo sacerdote negro? Va tanto por una época llena de tabús y tapujos, donde decir que tenías una idea diferente era motivo de censura. La Church of Satan vino a cambiar la mentalidad pero del rico, de aquel que tuviera plata en las bolsas más no del pobre. En su historia nunca ha existido un miembro pobre. LaVey se basó en 17 o 19 libros para hacer su iglesia. La primera idea que tuvo fue hacer algo diferente, algo que fuera en contra de la iglesia. Ve el nacimiento de la Church of Satan está en YouTube, por esa razón vestían de sacerdotes, para hacer la burla a lo estereotípico que eran los años 60s, pero al final no pudo medir la aceptación que tuvo entre la gente acomodada y todo cambió. Todo es cuestión de enfoque. Si lo ponemos como se ha pensado desde un principio, la fase es lo más cercano al satanismo moderno en lugar de LaVey, quien es considerado el padre del satanismo moderno, claro por cuestiones de época más no de principios. La fase explicó el altar como lo ocupamos y conocemos todos, el uso del espejo negro y las velas. LaVey propuso el altar del sexo, donde es una chica el altar y todos están desnudos y lo único que hacen es repetir lo que él dice y fornicar. ¿Suena increíble? Pues, eran los 60s y eran todos contra todos, no había tapujos de solo hombres con mujeres, era placer para todos. 2. ¿Qué opinas de las enseñanzas a través de las redes sociales? Que no sirven para nada. Algunos dirán que el internet, las redes sociales y el libre intercambio de material es bueno, pero no. Una mentira repetida 1000 veces no la convierte en realidad, y dirás ¿por qué mentira? Y te lo explico así. Te invito a buscar un lugar donde la información sea diferente a todo lo que has visto. Podemos decir que sí existe y te diré que no por una cuestión técnica. La gente cambia las cosas o lo interpreta a su modo. Supongamos que yo doy un pacto, aunque no lo creas, más me tardo en subirlo, que está republicado en otro grupo de Facebook, WhatsApp, Telegram, y ya le hicieron cambios. Podemos decir que es libre intercambio, y si tienes razón, pero el cambiarlo no lo hace diferente, no lo transforma en otra cosa que no era desde un principio, al contrario sigue siendo lo mismo solo que ya no funciona igual. Así pasa con la información, algunos piensan que por cambiar unas palabras o explicarlo de otra manera es diferente a la información que ya tenían. Sucede con los libros, hay 28.000 títulos diferentes de satanismo, pero todos es lo mismo con palabras diferentes, es lo mismo con explicaciones diferentes. Entonces, ¿dónde queda la ventaja de estar en redes sociales?
En ningún momento hay una ventaja, al contrario ahora tienes la misma información pero en diferentes presentaciones, podés decir que sabes sobre Apolión, Luzbel y Lucifero de Beca, Satán, Casbel, sin saber que te refieres a Satán y Lucifer y sus nombres que se quedaron así por ser ya conocidos. Apolión era el nombre del ángel caído más no Lucifer, ese fue uno dado por un pontífice para decir que Dios es tan cabrón que creó a su rival. Satán fue el nombre dado por los árabes al adversario del Dios, así que se suprime el que tenían que era Beca, el cual proviene de la historia sumeria de las dos potencias que dividieron a la población. Así que ya ves, las redes sociales solo satisfacen necesidades primarias más no dan una enseñanza clara. 3. ¿Crees lograr llegar a tu meta algún día? Todos llegan a la meta y buscan otra después. 4. ¿Crees que se logre cumplir ese sueño que te trajo al satanismo? Por supuesto, el sueño puede ser cualquiera, desde una necesidad hasta una aceptación. 5. ¿Crees que existen diferentes modelos de satanismo y por qué? Existen miles pero dos sobresalen y ya los expliqué al principio, satanismo y satánico. Para resumir, satanismo culto. Creencias. Adulación. Poder. Satánico rito. Intercambio. Mezcla. Adulación. Libre creencia de seres. 6. ¿Algo de todo esto es real o son simples disparates de personas ociosas? Tiene siglos háblanse del tema, si fuese ese mentira ya tendría una explicación clara. Aquí podemos entrar en debate, tal vez la creencia es el troleo de algún hijo de put. De hace muchos años, podemos decir que es algo que se copió. Te daré un ejemplo. El dios Pan. La dionisización del dios Pan se dio así, los griegos tomaron la parte animal y la parte humana para crear un ser que representa la sexualidad masculina, la fertilidad del hombre, el cual dentro de todas las cualidades que poseía era un peón de los dioses olímpicos. El dios Pan trascendió y fue captado por otras culturas como la romana, y se cree que está relacionado directamente a los aquelarres mágicos por su representación del macho cabrio. ¿Te suena? Si hay pubertos que piensan que el dios Pan es Baphomet, es la dualidad sexual y la representación del macho cabrio que es el diablo. ¿Pero qué tiene que ver uno con el otro? Nada. El dios Pan es de origen griego, su representación es de un ser casi divino, y se asocia o se llegó a asociar con el paganismo. El satanismo no es paganismo, que uno que otro animal lo asocia así es su problema, son esa clase de personas que no pueden dejar de obedecer a su Dios y ver todo como paganismo lo que significa no es trabajo la creencia de Dios. El nombre de Baphomet hace aparición en el siglo XIII con los caballeros templarios y su historia es más o menos así. Baphomet fue el primer nombre que se le dio a un ser amorfo de 3 cabezas que era adorado por los templarios, según el rey de Francia para acabar con la orden del Temple, pero como muchos saben fue solo el pretexto para quitar al maestre Jacques de Molay, el cual fue el último de su linaje y ejecutado por la corona por hereje, aunque ningún templario negó la existencia del Baphomet con la Santa Inquisición, aguantaron todo tipo de tortura sin negar al ser. ¿Esto qué tiene que ver con el satanismo? Es simple, el término Baphomet proviene de Baphomet que significa dualidad en pocas palabras. El ser que conocemos como Baphomet, el cual es una representación de Lucifer, toma esa dualidad y la lleva al límite, al mezclar aspectos animales, humanos, sexuales, y poder. Para el siglo XVIII Eliphas Levi le da un nuevo significado y es un demonio diferente, el cual como fue visto por los templarios, es alguien inteligente que responde cualquier pregunta. Un dato curioso es que Eliphas Levi fue quien le dio la dualidad sexual. ¿Ves? Nada que ver con el dios Pan, si fuera así primer contacto de los templarios les hubiera dado poderes sexuales como lo creían los griegos. 7. ¿El satanismo de dónde proviene y por qué? Técnicamente nace junto con la creencia de Dios. Hay una piedra sumeria que inició la creencia de ambos, se dice que fue la división de los hombres y el nacimiento de una nueva era. 8. ¿Conoces la historia de tu satanismo? ¿De dónde proviene tu filosofía? ¿Quién lo introdujo? ¿Cuál era su motivación y hoy en día de qué sirve? Mi historia es la de cualquiera que empiece en el satanismo, buscando respuesta y encontrando estupideces de un traumado que no sabe pero sí sabe burlarse. 9. ¿Por qué es importante la magia en el camino, o por lo menos conocer su existencia? Porque es lo que nos define de otras creencias. 10. ¿En qué momento se juntó la magia con el satanismo y por qué? Nace de la necesidad de tener y poseer sobre lo que dicta las leyes universal del si te lo doy y por qué.
¿Cómo? Todos nacen bajo algo, sea riqueza o pobreza o clase media, pero naces bajo algo, esa se conoce como la ley universal del si te lo doy, y es porque te lo dieron. Así que la magia es el respaldo para lograr bajo tu ley. Ail Satán. Sheman Forash. Gracias por escucharnos hasta el próximo video. Audio de la Iglesia del Nuevo Orden de Satán México.